Bienvenidos, en este video vamos a ver Introducción a Proporcionalidad. Antes de trabajar de lleno con proporcionalidad, es importante comprender estos dos conceptos básicos que son magnitud y razón. Por eso dedico un video exclusivamente a estos dos conceptos. Las magnitudes, en rasgo general, hace referencia a todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la altura, el peso. Como vemos en las imágenes, también podemos medir el tema de la cantidad de líquido que contiene una taza. Podemos medir el tiempo. Podemos medir la temperatura. Ustedes lo están viendo en las imágenes, ¿no? De que pueden ver la temperatura, la balanza que indica el peso. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos de magnitudes que nuevamente hace referencia a todo aquello que se puede medir. Una aclaración sobre este concepto de magnitudes dice hace referencia a todo aquello que se puede medir, no significa que todo se pueda medir. Por ejemplo, en el caso de un docente hacia un alumno, ¿cuánto comprendió el tema un alumno? No se puede medir eso. O sea que para que puedan comprender mejor esta idea de magnitud, es todo aquello que podemos medir utilizando los instrumentos que ustedes conocen. Por ejemplo, una regla, el termómetro para medir la temperatura, una balanza para medir el peso de una persona. Entonces, de esta manera ustedes pueden comprender mejor, de manera más cotidiana, qué son las magnitudes. Es todo aquello que uno puede medir. Ahora vamos a trabajar con razón, que es el cociente entre dos magnitudes, llamamos a esas dos magnitudes A y B, relacionadas entre sí, y su notación es A sobre B, donde a A lo vamos a llamar el antecedente y B se va a llamar el consecuente. Y además se lee A es AB. Con los siguientes ejemplos, que son 5 total, vamos a tratar de terminar de comprender qué son las magnitudes, qué es la razón y la relación que existe entre estos dos. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Dice, determine si las siguientes magnitudes se pueden expresar como razón. Un auto recorre 170 kilómetros en 1,5 horas, o sea, en 1 hora y media. A ver, analicemos si lo podemos expresar como razón. Bien, primero, veamos, un auto recorre 170 kilómetros. O sea que aquí estamos midiendo una longitud, distancia. O sea que esto es una magnitud en 1,5 horas, o en 1 hora y media. Y la hora y media hace referencia al tiempo. Y el tiempo dijimos que también es medible. Así que hablamos también de una magnitud. O sea que estamos ante dos magnitudes. Y también tenemos que ver otra cosa. Para que sea razón, dijimos que es el cociente entre dos magnitudes que están relacionadas. Por lo tanto, estas dos magnitudes tienen que estar relacionadas. Y de hecho están relacionadas, porque cuando el auto recorre 170 kilómetros, lo hace en 1 hora y media. Si recorre el doble, por ejemplo, que son 340 kilómetros, lo haría en 3 horas. O sea, lo haría en el doble de tiempo, ¿no? O sea que claramente estas dos cantidades, o estas dos magnitudes, están relacionadas. Por lo tanto, lo podemos expresar como razón. Entonces, en el punto A, podemos escribirlo como razón a 170 kilómetros y 1 hora y media. Nuevamente, no lo puede escribir como razón. ¿Por qué? Porque son dos magnitudes, porque se pueden medir, y además porque estas dos magnitudes están relacionadas entre sí. Veamos si el B se puede escribir como razón. Juan mide
1,6 metros y tiene 15 años. O sea, tenemos que ver si, primero si son magnitudes. Bueno, 1,6 metros se puede medir, así que, o sea, la altura se puede medir, por lo tanto, es una magnitud. Los 15 años hace referencia al tiempo y el tiempo dijimos que es medible, así que no hay ningún problema, las dos son magnitudes. Pero aquí no podemos expresarlo como razón porque no están relacionadas entre sí. Esto te tiene que quedar bien claro para lo que vamos a ver después de proporcionalidad. Seguramente vos debes tener compañeros en el colegio donde, por ejemplo, tenés uno que tiene, los dos tienen 15 años, supongamos, que son todos tus compañeros, en promedio tienen la edad de 15 años. Y seguramente tenés todos compañeros que donde la altura es distinta. Alguno tendrá unos 60, el otro tendrá unos 70. Otros compañeros medirán unos 50. O sea, no hay una relación directa entre la edad y la altura. Así que claramente no hay una relación estas dos, entre estas dos magnitudes. Por lo tanto, en el caso del B no lo podemos expresar como una razón. Veamos el C. Miguel con 3 pesos con 40 puede comprar 12 caramelos. Entonces, primero, 3 pesos con 40 hace referencia a la cantidad de dinero que se puede medir, o sea que es una magnitud. Y 12 caramelos también es una magnitud porque se puede medir, se puede contar. Así que las dos son magnitudes. Y claro, con 3 pesos con 40 puedo comprar 12 caramelos. Si yo tendría la mitad de este dinero, 1 peso con 70, podría comprar 6 caramelos, o sea, la mitad de esta cantidad de caramelos. O sea que claramente estas dos magnitudes están relacionadas. Entonces lo podemos expresar como una razón. 3 pesos con 40 está relacionada con la cantidad de caramelos. A modo de repaso, recordemos, en el A, 170 kilómetros se llama antecedente, 1 hora y media hace referencia al consecuente, aquí 3 pesos con 40 es el antecedente y 12 caramelos es el consecuente de esta razón del C. Veamos el D. En el día de hoy la temperatura es de 23 grados centígrados y Malena quiere mucho a su mamá. Primero veamos cuáles son las dos magnitudes, si es que las hay. Dice que la temperatura es de 23 grados centígrados. Está muy bien, la temperatura se puede medir, así que es una magnitud. Sin embargo, esta otra afirmación no tiene que ver con una magnitud. Quiere mucho a su mamá. Este mucho, bueno, no es medible para nada. ¿Qué significa querer mucho? ¿Lo puedo medir realmente? ¿Lo puedo contar? O sea que claramente el problema aquí ya desde principio es de que estamos ante una magnitud y otra que se llama inmensurable, porque no se puede medir, no es una magnitud. Quiere mucho, esto de querer mucho, no se puede medir, por lo tanto no es una magnitud. Entonces tenemos una magnitud y aquí algo que no es una magnitud. Por lo tanto no se puede expresar como razón, porque recordemos que la razón es el cociente, ¿no? Como aquí, es el cociente entre dos magnitudes que están relacionadas. Bueno, aquí desde el principio no estamos ante dos magnitudes porque aquí quiere mucho, no es una magnitud. Por último nos queda el E. Con 50 obreros se puede construir un edificio en 320 días. Bueno, claramente, primero, 50 obreros se puede contar, se puede medir, es la cantidad de obreros, es una magnitud, y la cantidad de días también es tiempo, así que se puede medir, es una magnitud. Y estas magnitudes están relacionadas, porque justamente si tengo 50 obreros, construyo el edificio en 320 días. Si tengo el doble de la cantidad de obreros, o sea 100 obreros, claramente la cantidad de días va a ser menor. O sea, hay una relación entre la cantidad de días, o sea, lo que se va a tardar en construir el edificio, y
la cantidad de obreros. Por lo tanto, lo puedo expresar como una razón. Lo voy a hacer. Que son 50 obreros. 50 obreros. Está relacionada esta cantidad de 50 obreros con 320 días. Por último, es una razón, porque es un cociente, aquí está la división, entre dos cantidades que están relacionadas. Y para ir terminando, cabe aclarar de que razón no es lo mismo que fracción. Y aquí les puse ejemplos para poder comprenderlo mejor. Fracción es una división entre dos números enteros. Aquí tenemos el numerador y denominador. En cambio, la razón es un cociente entre dos números que pueden ser decimales. Recordemos, en fracción tienen que ser números enteros, sí o sí. En razón pueden ser números decimales. Y además, aquí tenemos, por ejemplo, el 2,5 se llama ya no numerador, sino antecedente. Y aquí el 5 ya no se llama denominador como en fracciones, sino consecuente.